Yo soy lo que aquí en Madrid llaman un chico de provincias. Yo soy de Zaragoza, de mucha honra y mucho orgullo. Y un amigo mío de Barcelona, Jonathan Gelabert, me dijo, nos conocimos y me dijo, oye, hay un concurso en TV3, un concurso de series de televisión. ¿Y cómo se hace eso? Pues no tengo ni idea. Y dijo, nos apuntamos. Y dijimos, sí, ¿qué hay que hacer? Pues dicen que hay que escribir un documento en el que describir los personajes y un guión. Digo, bueno, vale, no sé cómo se hace eso, pero yo me fui a su casa, venía, nos juntábamos, nos leímos, creo que había 1 o 2 libros de guión en aquel momento, y escribimos una serie, se llama Alexandre de Montfort, que estaba ambientada en la Cataluña del siglo XIV. Nos llaman, me dice, oye, me han llamado de TV3. Digo, qué bien, ¿qué pasa? Dice, mira, me han dicho, mira, no os podemos dar el premio porque según las bases, si os damos el premio la tenemos que producir. Pero es la serie que más nos gusta. Entonces vamos a crear un Accessit solo para vosotros. Y bueno, nos fuimos ahí a TV3, la primera vez que yo entraba en una televisión en catalán, yo no hablo catalán. Y lo primero, según entramos, llega Xies Barceló, que era el cap de ficció, y dice, hombre, los del Montfort. Y nosotros pensábamos que nos iba a dar un abrazo, no sé, yo qué sé, nos iba a felicitar, y dice, ¿vosotros sabéis lo que cuesta alquilar un caballo? Porque es el caballo, el que cuida el caballo se caga en mitad de la toma y hay que empezar otra vez. Dice, es un caballo y habéis planteado una serie en el siglo XIV con castillos, con no sé qué, con fantasía. Y eso fue como mi aterrizaje en la ficción nacional. Luego me ha pasado, me he acordado de esta frase, dice, ¿tú sabes lo que cuesta un caballo? Para mí ha sido como una frase de referencia. Y digamos que ya nos envalentonamos y empezamos a crear material y Jonathan contactó de una manera bastante peregrina con Emilio Aragón y con un técnico suyo. Y dijo, mira, Emilio, me ha comentado que están a punto de surgir las televisiones privadas. Y va a tener un programa, que luego sería Pim Noche, que es el primer programa en el que yo estuve. Y está buscando guionistas. Y mi amigo Jonathan dijo, pues nosotros somos guionistas. Y además, lo bueno es que ya tenemos material escrito. Y le pasamos el material que habíamos escrito, Emilio dijo, me gusta, y nos contrató. Yo siempre he dicho que yo pasé de estudiar Kant, yo pasé de Kant a las Cacao Maravillado. Ese fue mi tránsito en 0, y cuando yo me senté la primera vez en una reunión de guión, estaba Daniel Écija, estaba Emilio, estaba Ana García Lozano, y empezaron a hablar de la escaleta del programa no sé qué, no sé cuántos. Yo no tenía ni idea de que era una escaleta. O sea que este síndrome de yo soy el intruso que se coló en una fiesta que nadie le había invitado. O sea, que este síndrome del intruso que tenemos todos los guionistas, o la inmensa mayoría de los guionistas, en mi caso es patológico. Yo cada vez que me cargan una serie digo, en esta me pillan, en esta se dan cuenta de que yo no soy guionista, sino que llevo, pues eso, 30 años haciéndoles creer que soy capaz de hacer esto. Yo creo que aprendimos a hacer ficción haciéndola y teníamos claros los referentes a los que nos queríamos parecer, por ejemplo, yo que sé, Canción Triste de Hill Street o Frasier o Friends, pero sin embargo, por ejemplo, en Médico de Familia para mí fue muy importante el magisterio que él mismo estaba aprendiendo de Manolo Valdivia. Manolo Valdivia, que es un guionista con una cabeza milimétrica y muy de método, que era un corsé muy rígido al principio, pero igual nos teníamos que meter en ese corsé muy rígido, de decir, estos son 3 actos, estos son X secuencias por capítulo, estos son incluso palabras. Hacíamos trucos en las palabras. El encabezado de la secuencia a veces era toda una palabra porque Manolo nos iba a contar las palabras que tenía cada uno de los guiones. Y estaba absolutamente medido cuál era el punto de giro, cuál era el clímax. O sea, estábamos muy obsesionados con eso, porque en algún sentido estábamos intentando encontrar cómo se hacía eso, cómo era el formato. Por eso Médico tenía 4 tramas, éramos muy conscientes de que todos los personajes tenían que tener su papel, todos tenían que tener su momento. Luego, en el caso de Periodistas, bueno, pues fue la primera vez que hicimos una serie profesional. No era solo hacer una dramedia, una mezcla de drama y comedia familiar, sino ya nos adentrábamos en el terreno de la serie profesional. Y ahí, bueno, aún teniendo todavía esos formalismos, pero ya nos metimos en otras profundidades, en otras laxitudes, y yo creo que poco a poco, entre todos, nos lanzamos a ello y conseguimos llegar a una afición muy, muy, muy potente. Yo creo que en algún sentido todos estamos todavía viviendo de ello. Cuéntame, le tengo un cariño inmenso, son 42 capítulos escritos, 13 temporadas, yo entré en la temporada 8, salí en la 18 y luego volví en la 23, en la última, que me llamó Jacobo,
y me dijo que se acaba la serie. Y yo estaba como agua para chocolate, estaba entre México y España, le dije, guárdame uno, por favor, guárdame uno. Hice el de Tony, que fue un placer. Creo recordar las salas de reunión, las reuniones de planteamiento de temporada como momentos absolutamente gozosos a nivel creativo, en el que podíamos estar horas y horas, nos reíamos, compartíamos cosas infinitamente personales, surfeamos y navegamos en nuestra experiencia, en los recuerdos que nos traía la historia. Teníamos un equipo de documentación brutal. Teníamos un documento que nos contaban, nos aportaban lo que tiene la realidad. La realidad es siempre más increíble que la ficción. Recuerdo que estábamos trabajando en la trama del cáncer de mama de Mercedes, y nos pusieron en contacto, nuestro equipo de documentación nos puso en contacto con cirujanos que ya estaban todos jubilados, que eran de los primeros que hacían mastectomías. Y luego era un momento en el que no había pechos artificiales y con los que tapar aquello y rellenar aquello. Y me emociona mucho porque recuerdo que hablando con una de las primeras mujeres que montaron la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, nos dijo que ellas lo que habían descubierto es que la manera más natural de cuando esto se movía no era algodón, porque de repente en algodón tenías un pecho así y otro que se movía de manera natural, era llenar una bolsa de plástico con lentejas. Eso, aunque estés pensando y creando y de brainstorming 10 guionistas en una sala, jamás lo vas a tener. Y eso es lo que tiene la realidad. Y es verdad que Cuéntame era una serie con la que se podía identificar mucha gente, porque decía, ese anuncio lo vi, esa canción yo la escuché, eso le pasó a mi padre, nosotros teníamos un coche así, yo me acuerdo cuando ocurrió esto que leíamos este periódico, y en algún sentido era eso, conseguíamos a través de una familia que estaba en todos los eventos, evidentemente, que fuera el reflejo de toda la transición y todo el cambio moral y cultural y toda la transformación que fue salir del tardofranquismo hasta una democracia plena. Yo tengo una auténtica historia de amor con México, me parece un país fascinante. Yo empecé con Hernán y para mí yo llegué a ese país y me quedé absolutamente fascinado. Estoy enamorado de México. Y además llegamos con una serie y en un momento muy complicado. Creamos programáticamente, tanto Fidela como Amaya Muruzábal, Fidela Navarro, tenían la voluntad de crear un equipo mestizo. Teníamos que contar, en cuanto se empezó a escuchar que íbamos a hacer una serie sobre Hernán Cortés, pues aquí surgieron las voces de ya estamos levantando la leyenda negra otra vez, ya estamos otra vez, y allí surgieron las voces de van a santificar a un genocida. Y tuvimos que hacer una labor de investigación brutal, según llegamos ahí, nuestro César Moeno, nuestro asesor, al que yo adoro y quiero contar con él en todos mis proyectos, nos montamos en un avión, fuimos donde desembarcó Hernán Cortés y fuimos recorriendo todo su camino hasta llegar a Tenochtitlán. Estuvimos hablando con los directores de las excavaciones, nos dieron acceso a cosas increíbles. Y fue un camino, era un camino interno también del equipo, trabajando y conociéndonos y preguntándonos a nosotros mismos quién era Hernán Cortés y qué íbamos a contar Hernán Cortés. Y uno de los investigadores, de las personas que había rescatado literalmente miles de cadáveres con sus manos que habían dejado las tropas de Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas, nos dijo, Hernán Cortés era un hombre de su tiempo. Y fue como que algo nos encajó en la cabeza en este sudoku de decir, claro, era un hombre de su tiempo, de unos tiempos terribles. Moctezuma, literalmente comía niños, en el sentido de que era parte de las personas que eran ritualmente sacrificadas, no todo, parte se comía, se cocinaba. Y era también un hombre de su tiempo. Ya no queríamos hacer una historia de buenos y malos, no queríamos contar solo la historia desde una perspectiva, queríamos contar unos tiempos terribles en los que había personas que pensando a veces que estaban haciendo bien, descubriendo un nuevo mundo, evangelizando o defendiendo su tierra de los invasores o sirviendo a sus dioses, alimentándoles con un corazón palpitante, estaban haciendo el bien. Y esa era, eso en algún sentido, la perspectiva adecuada para retratar a unos personajes del pasado sin juzgarlos. Otra oportunidad que surgió de trabajar en México fue adaptar la novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. A mí cuando me comentaron si quería estar en el proyecto, yo salté de alegría, literalmente. Yo me acordaba de cuando salí de ver la película, de un cine que ya no existe, que es un bingo, evidentemente,
Y si a ese chico de 20 y pocos años de Zaragoza le llegan a decir, ¿sabes que un día vas a adaptar esta novela? Le habría dicho, que me estás tomando el pelo. Pues sí, en ese sentido era como, madre mía, qué oportunidad. Y cuando me metí de verdad a ello, yo recuerdo que tuve un Zoom, ahora los Zooms son de mucha gente, pero este era de muchísima gente. Estaban los productores, teníamos varios productores, estaba Vanny J en México, Vanny J en Estados Unidos, la productora Salma Hayek, y Warner, y no sé, un Zoom con 12 personas o algo así. Y yo tenía mi copia de Como agua para chocolate de la novela, que era la que había leído mi hija en el instituto, estaba con notitas de mi hija. Yo les dije, mirad, con esto no hay ningún problema. Como agua para chocolate de Laura Esquivel, somos los continuadores de 2 historias de éxito. Una es la novela y otra es la película, que es muy relevante. Vale, mi problema con esto no tengo ninguno. Yo tengo un problema con esto. Y giré el libro y les enseñé el lomo. Y les dije, con 200 y poco páginas me estáis diciendo que yo tengo que crear 12 capítulos, porque en ese momento ya teníamos en mente que era una primera y una segunda temporada, 12 capítulos de ficción. No hay material, no hay, porque Como agua para chocolate es una especie de casa de Bernarda Alba en Piedras Negras, es una madre opresora con 3 hijas, y cada una de ellas representa una serie de valores. Y la Revolución Mexicana está en el trasfondo. Es ruido de fondo que entra, pero entra en la casa. Y yo dije, si realmente queremos que estos sean esos 12 capítulos, tenemos que abrir las puertas de la hacienda, tenemos que dejar que nuestros personajes salgan a la revolución y que la revolución entre, porque además la revolución es algo no contado o muy poco contado. Y por eso cogimos a Pedro, a nuestro protagonista, y había estudiado en la ciudad, y era un hijo de un terrateniente, de un hacendado, pero realmente era alguien que quería hacer la revolución. Es ese representante de la capa burguesa, que estuvo muy involucrada en la revolución. Teníamos a nuestra Gertrudis, que se une a las fuerzas de Villa. Realmente era como de decir, bueno, es como hay unas puertas en esta casa que no hemos abierto. Si abrimos esas puertas y seguimos a nuestros protagonistas, ¿dónde nos van a ayudar? ¿Por qué no los seguimos? Y de ahí es donde empezamos a sacar más materia para poder llegar a esos 6 más 6. Yo desconfío mucho creo que también Cristóbal Garrido los llama, de los guionistas funcionarios. Es decir, desconfío de las personas que solo se ponen a escribir si les pagan por ello. Creo firmemente en que cuando eres creativo lo eres en todo. Pues antes estábamos hablando, pues coges una semilla, haces un bonsái, pintas, dibujas. O sea, tengo compañeros en los que los observo y me doy cuenta de que escriben novelas, están locos por hacer un microteatro, hacen un podcast de ficción, y son personas de las que yo confiaría para integrarlos en un equipo. Me gustaría trabajar con ellos, porque si solo escribes cuando te pagan y te contratan, es que realmente no tienes ese input creativo. Y ahí yo tengo muchas historias, o sea, muchas de las historias que yo muevo son mías, evidentemente, muchas veces son encargo, la mayoría, si somos honestos, la inmensa mayoría de lo que hacemos son encargos. Pero luego también, evidentemente, peleo por mis propias historias. Tengo los cajones llenos de historias mías. Que no, y todos los meses me dicen que no a una historia, pero porque estoy continuamente generando y vendiendo, y me fijo en un libro. Tengo historias que o las cuento o me voy a morir, porque va a ser como una especie de parto que no da a luz. Y yo creo firmemente en eso. Creo que cuando alguien es creativo no puede dejar de serlo. Entonces, otra cosa es que lo consiga vender, que lo consiga montar, que lo consiga convencer a alguien para que le dé financiación, da igual. En algún momento, si tienes una historia en la cabeza, va a salir, porque si no, es que te mueres. Yo digamos que intento establecer una rutina que me gusta mucho trabajar en bibliotecas y en espacios públicos, porque me ayuda. Estar rodeado de gente que parece que está haciendo algo útil me motiva, sinceramente. Trabajo mucho en la biblioteca de mi pueblo y busco otras bibliotecas en pueblos alrededor, e intento establecer esa rutina entre la biblioteca a la que voy a escribir, el sitio del menú del día al que voy a ir a comer, y luego por la tarde el gimnasio. Intento como hacer este triángulo de escribo un rato, voy a comer, me despejo, vuelvo a escribir otro rato, y luego a última hora ya para descansar, pues sudo un poco y hago algo de ejercicio. Cuando realmente ya estoy muy agobiado y tengo una entrega, me funciona muy bien irme a un sitio, a retirarme a un sitio a escribir.
En tiempos yo tenía un sitio maravilloso que era un monasterio. Era un monasterio que hay en la Viz y Barrios, al lado del Duero. Y entonces tú llegabas ahí y por un módico precio tenías una habitación, que era una celda, una cal, y tenías tu wifi y tenías todo el campo. Y entonces yo sabía que llegaba ahí, llegamos un lunes y salía un domingo. Y siempre salía con algo escrito y terminado. ¿Por qué? Porque lo más difícil de ponerte a escribir es ponerte a escribir. Empezar, conectar con la historia, que no te distraigan, que no tengas una reunión, que no vas a no sé qué. Pero cuando consigues conectar con la historia, incluso cuando estás comiendo, cuando estás paseando, esa historia está encajando y se está creando de manera orgánica. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues lo reconvirtieron en un hotel y ya está. Ahí se acabó el... Pero ahora me he buscado otro sitio en el que voy a trabajar. O sea, alterno momentos de, digamos, de rutina con momentos de especial concentración en los que realmente saco mucho trabajo adelante. Yo creo que la mejor receta contra el bloqueo, para mí lo que más me ha ayudado a resolver el bloqueo ha sido el Banco Santander. O sea, cuando tienes que pagar la hipoteca y ves la cuenta y dices, o espabilo y facturo o esto se para mí es lo mejor. No, creo que no he tenido ningún momento de bloqueo. No me recuerda a mí mismo, me recuerda a mí mismo en encrucijadas de decir, madre mía, si tiro por aquí o si tiro por allí. Pero que tuviera que rendirme y decir, llegar a un productor o a un compañero o a quien sea, decir, oye, no se me ocurre nada, creo que no me ha ocurrido nunca. Hay algo en el sistema de trabajo que tenemos en la televisión que ha favorecido radicalmente el asociacionismo. En televisión estamos acostumbrados a trabajar en equipo y estamos acostumbrados a hacer piña. Y creo que parte de ese espíritu del trabajo en televisión ha permeado el trabajo que hemos hecho como sindicato, como Dama, y nos ha permitido ser, por ejemplo, muchísimo más eficaces que los directores. No hay un sindicato de directores en España. Y sin embargo son las figuras más relevantes y que podrían llamar a más medios y podrían ser muchísimo más influentes. Pero hay algo en el sistema de trabajo de los guionistas, hay algo en nuestra manera de saber hacer equipo que hemos sabido trasladar a luchar colectivamente por nuestros derechos. Y creo que gran parte de eso es que muchos venimos de televisión. Yo he estado muchos años en el consejo de Alma, he sido vicepresidente. Fueron años muy interesantes, pero también muy duros, muy intensos. Fue una multa de competencia. Ahora estoy de vicepresidente de Dama y he estado en el consejo mucho tiempo. Y también formé parte del primer consejo. Y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Estoy muy orgulloso de cómo hemos sabido posicionarnos a nivel moral, tanto en Alma como en Dama. Somos un referente en todos los sentidos y en gran parte lo hemos conseguido gracias a que ninguno de los órganos directivos que están tanto en Alma como en Dama jamás hemos cobrado ni un duro, ni una dieta, ni nada por nuestro trabajo. Eso hace que la gente que atraemos y que participa, que normalmente, casualmente, no sé si es una casualidad, es gente que está siempre con trabajo y está muy ocupada en su trabajo, no acuden ni a Alma ni a Dama como una manera de medrar, ni como una manera de destacar, ni como una manera de nada, sino se llega allí a trabajar. Y eso cambia toda la dinámica. Y eso consigue que seamos gente muy militante y muy consciente de la importancia de lo que estamos haciendo. Evidentemente tenemos un gran desafío que es el de la IA. Tenemos unas iniciativas legislativas tanto a nivel europeo como recientemente hemos tenido una a nivel nacional, en el que ese gran monstruo, la siguiente gran revolución que va a haber a nivel de contenidos, vamos a tener que ponerle coto. Vamos a tener que decir, me parece muy bien que usted entrene una máquina, pero la ha entrenado usted con mi trabajo. Entonces, me parece muy bien que usted se haga rico, pero el espíritu profundo de los derechos de autor es, usted hágase todo lo rico que quiera, pero ¿qué hay de lo mío? Y haga todo lo que quiera con estas máquinas, pero ¿dónde está la parte del autor? Tanto del respeto a cómo la ha entrenado, como del respeto a lo que se está generando. En este sentido, yo creo
y creo que comparto con muchos compañeros porque así lo ha manifestado Alma, que en este momento creo que es un error colaborar con el que es en este momento nuestro enemigo. Creo que es un error estratégico colaborar con la máquina, alimentarla a la máquina, seguir entrenando a la máquina y permitir que la máquina entre dentro de nuestros procesos creativos. Creo que no es el momento, que hasta que no aclaremos que tengamos un derecho de remuneración de gestión colectiva por el uso de la IA y se nos pague por el entrenamiento, nuestra posición debería de ser no, lo rechazamos.